muchas mujeres es muy difícil movilizarse, Es ¿no? muy Entonces, importante eso. claro, Sí, entonces es verdad. hay que tener todo pensado y que uno pueda ser coherente. También se hizo presente ya ahora el doctor Andrés González Barcarce, también Muy bien, miembro del partido, de la Junta del Partido. muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, un Creo placer, que gracias por por ahí estar. se conocen Igualmente, de al tantos. contrario. Yo pienso que muchos ya se conocen de las Sí, actividades que hemos tenido cada vez que seguimos luchando por nuestros valores y principios, ¿no? En cuanto a la vida, en cuanto a la educación y demás. Así que ya creo que muchos se han conocido y conocen a Connie, ¿no? Así es. De todos esos tiempos. Sí, sí. Esperemos que y tiempos vuelvan, ¿no? ¿Cierto? que muchos tiempos que se van a volver, porque creo que empiezan muchas Yo luchas, creo no que sí. terminan nunca, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea el año Sí, que viene o no sé cuándo, que por este año nos dejen en paz, pero bueno, no sé No si lo, lo van a hacer. sí, no, no soy muy optimista, pero Yo bueno, no tampoco. importa. Uno está preparado siempre. Sí, estamos preparados siempre, esa es la Sí, verdad. sí, Bueno, vamos a dar comienzo igual, aunque vayan entrando de a poco. sí. Primero le voy a dar la bienvenida en nombre de toda la democracia cristiana y también del movimiento de mujeres de la democracia cristiana, que en algunos aspectos estamos alineados junto con todas las actividades que usted hace, ¿sí? No sé si se habrá dado cuenta que muchas actividades son Sí, muy parecidas a las que nosotros hacemos. sí. Bienvenida porque además todas las actividades que he leído en el currículum son todas cuestiones que muestran a una mujer permanentemente en actividad, permanentemente trabajando, y muchas de las que estamos acá pasa eso, ¿no? Estamos siempre atentas y trabajando por alguna cosa que sabemos que ha de venir, y si no sabemos que ha de venir, estamos proyectando ya por las dudas. Entonces yo lo que he notado en su currículum es eso, Connie. O sea, una mujer en permanente actividad por los ideales, por los principios, por las bases fundamentales que tenemos como principios por la Argentina, ¿no? Y también por otros Sí, países a los que se sí, siente ligado, ¿sí? sí, Así sí. que bueno, yo voy a leer un poco el currículum de Connie. En la actualidad, empezamos desde la actualidad y vamos Vamos, para abajo, ¿no? Descendiendo. vamos. Ella es síndica de la Corporación Buenos Aires Sur, que después nos va a explicar. Sí, Fue diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Autónoma de Buenos Aires, desde el 2011 al 2019, o sea, 2 periodos, ¿sí? sí. En el segundo periodo, del 2017 al 2019, ella estuvo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, batallando bastante, yo sé. Después también fue directora de la Comisión de Justicia en la legislatura en la Cava de 2017 al 2019. Asesora de Justicia del legislador Ingamaro, lo dije bien, ¿no? Ingaramo. Ingaramo, de Cava, del 2008 al 2011. Investigadora en acceso a la información pública y comunicación política de la Fundación Konrad Adenauer. Abogada independiente, pero fue galardonada en el 2020 con la Cruz Mérito de la República Alemana. Vicepresidente de la Red de Mujeres Humanistas, que recién nos estaba hablando, de Latinoamérica, apoyada por la Fundación Adenauer también. Miembro fundador de la Asociación Civil Hacemos, por eso digo que continuamente hacemos, ¿no? Hago, Miembro siempre hago. sí. Miembro de la Asociación de Mujeres Americanas, miembro consultivo del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, vocal de DIA, Centro de Estudios y Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en Argentina, miembro fundador del Instituto de Energías Renovables de la Fundación Científica Argentina. Y después yo quisiera, Connie, que usted especifique
las cosas que ha escrito, ¿sí? Me gustaría que sean de su palabra y nos amplíe un poco más este nutrido currículum, pero además que, vuelvo a repetir, me mostró una mujer continuamente en actividad, en proyectos, actividad y que no para, que es la característica, vuelvo a repetir, de muchas de nosotras. Así que le doy la palabra y le doy la bienvenida de todas nosotras. Bueno, muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor que ya no estando en un cargo importante quieran hablar conmigo. Así que mil gracias. Creo que tiene que ver también con la fraternidad que tenemos entre mujeres y ayudarnos mutuamente, e inspirarnos mutuamente, ¿no? A ver, hablando un poco de las cosas que escribí, más que nada relacionados, me interesó siempre el acceso a la información pública, cómo un ciudadano puede de alguna forma interiorizarse qué es lo que están haciendo sus gobernantes y cómo puede llegar a incidir. Eso me ayudó a entender un poco cómo funcionaba la política argentina, entonces escribí sobre eso. Después escribí, gracias a la Fundación Konrad Adenauer, también bastante sobre Mercosur, Unión Europea, viendo que nosotros podemos utilizar la inspiración de la Alemania posguerra, que justo se cumplieron ahora 30 años de la reunificación alemana, que nos podía ayudar a nosotros a nivel regional, y ahí vemos que hay cosas, ciertos paralelismos, salvando las distancias, en los que nos podíamos inspirar, esto de intentar sanar las heridas, tener memoria histórica, pero luego aunar las afinidades y salir juntos para adelante, sin hipocresías, que eso logró que la Unión Europea, donde sin lugar a dudas Alemania ha sido el arquitecto, hayamos tenido una región de paz como nunca vio la historia, que antes Alemania enfrentada a Inglaterra, Francia, hoy son amigos con Francia, entonces me pareció muy interesante eso, así que también escribí sobre eso, pero yo no soy tanto escritora, soy más de hacedora, y la verdad es que la política que vino a mí sin yo buscarlo, digamos el puesto político, tengo que ser más específica, me permitió conocer muchas aristas de la política argentina, algunas complicadas, pero lo que más me he llevado de estos 8 años es haber conocido personas maravillosas en la política, y tengo que decir de todos los partidos políticos, y también ciudadanos de cada rincón de Argentina, que realmente es un placer. Entonces, soy una agradecida de la oportunidad que se me dio, pero también tengo que decir que todavía el sistema político, yo lo veo bastante vetusto, y la verdad es que las personas que se acercan a la política de una forma no tradicional, finalmente son expulsadas por el propio sistema. Es muy difícil, entonces lo que uno tiene que hacer es volver a meterse, ¿no? Es como que, si ustedes ven quiénes han sido los candidatos el año pasado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, vuelven muchas caras que uno pensaba que se había ido, están de nuevo. Ojo, no quiero decir que no sea necesario, porque considero que sea necesario que haya gente con mucha experiencia y gente de mucha trayectoria política en ambas cámaras. Pero sí necesitamos darle la posibilidad a nuevos políticos para que se vaya retroalimentando el sistema, y entre lo nuevo y lo bueno y valioso tradicional es donde yo creo que vamos a poder congeniar y trabajar bien. Pero el sistema político todavía de tanta rosca, hace que lamentablemente muchas personas que se acercan a la política para tratar de ayudar en positivo, el sistema los expulsa. Entonces, y eso en algún momento creo que también hay que sentarse a hablarlo francamente y trabajarlo. Y después estoy en lo que hace a la política de mi partido del PRO, desde el año pasado, soy coordinadora de las mujeres del PRO del noroeste argentino, un trabajo maravilloso donde he descubierto, pero mujeres más que valiosas,
que a mí realmente me emocionan y que me confirman en que solamente vamos a salir adelante si realmente todas esas mujeres valiosas, de las cuales muchas, si no todas, están también hoy acá, realmente tienen la posibilidad de accionar junto con los hombres. Hoy Argentina está en una crisis y no nos podemos dar el lujo de no trabajar con cualquier mujer que tenga ganas de hacerlo y el compromiso. Y lamentablemente, en especial en el NOA, nosotros vemos que todavía están esos pactos de antaño que son feudales, también lo tengo que decir en mi partido, donde estamos empezando a ver si lo podemos modificar, y esa modificación no se puede hacer solo, no lo puede hacer Tucumán solo, no lo puede hacer Mujeres de Salta solo. Ahí nos tenemos que unir las mujeres con los hombres de la región, para realmente tomar el compromiso de que los mejores lleguen a los cargos que se merecen. Entonces, a mí es algo que me apasiona, me lleva mucho tiempo, y bueno, por suerte tengo la posibilidad de ser síndica de la Corporación del Sur, que es, la Corporación del Sur es una empresa de la ciudad de Buenos Aires, que está a cargo de desarrollar todo el sur de la ciudad. Está el Parque Roca, el Parque Sarmiento, y van a conocer específicamente, seguramente ustedes, la Villa Olímpica. Todo eso depende de la Corporación del Sur. Y yo de alguna forma voy controlando las cuentas, cómo se hacen las inversiones, pero bueno, más que nada tenemos zona también de lamentablemente mucha población vulnerable todavía, que asistimos mucho ahora durante el COVID. Pero bueno, hay muchas cosas para hacer, y en especial estamos trabajando con las mujeres emprendedoras, tanto de Piletones, como de la Comuna 15 y de otras comunas, para ayudarlas a que se reinventen en esta pandemia. Bueno, la verdad que coincidimos en muchas cosas, ¿no? Sí. Porque creemos también en esto de que nosotros tenemos que ir complementándonos con los varones, con los hombres, Sí. porque de otra manera no se puede, no Sí. estamos en una posición como vemos ciertas mujeres en un feminismo a ultranza, y coincidimos en eso. Siempre en el partido se dice que nosotros tenemos que trabajar a la par con ellos, y también en otros órdenes generales de nuestra vida. No podemos estar sin trabajar con ellos, ¿sí? Porque esa es la consigna que tenemos, y así fue como siempre fuimos creados, para complementarnos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no hay que entrar en esa miopía, ¿no?, de machistas o No, para feministas, nada. porque lo importante es caminar juntos. Eso es. Exactamente. Es así, es así. Y yo te voy a preguntar algo, Connie, con Sí, respecto a principios, ay, te tuteé, perdón. sí, pero por Con favor, pero con respecto todo gusto. a principios y valores que vos Sí, sustentás, ya lo sé bien, porque todos los que estamos acá lo sabemos. ¿Cómo vos podés relacionarte con otra gente que por ahí no piensa igual, son fundamentalistas de otro orden? ¿Cómo haces para fundamentar esos principios y valores que vos no negociás, supongo, como cualquiera de nosotros, ¿no?, de los que estamos aquí presentes? sí, tuve que aprender eso también. Quizás uno de mis grandes mentores, por eso yo lo digo sabiendo que detrás de un político es muy importante el padre, la madre, los abuelos, porque han formado la familia, porque ha formado a la persona que va a estar. Y mi abuelo, el alemán Paul Schmidt, que vino justo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial a Alemania, de Alemania para aquí, él ha sido el que me ha enseñado en una Alemania con una historia tremenda con el Holocausto. Él me ha dicho, nunca tenés que discriminar a alguien por sus ideas. Y no tratá de acercarte al otro, tratá de entender, comprender, que no quiere decir que vos compartas la idea, ¿no? Pero desde chiquita siempre nos decía eso, y creo que eso me quedó, así que lo que yo he hecho es
vuelvo a repetir, tratar de entender por dónde van cuando uno encuentra a alguien que está en una posición muy extremista, y tratar de acercarme yo a esa persona, no esperar que esa persona se acerque a mí. O sea, cruzar el charco yo. Que también he sido muy criticada por eso, porque a veces uno tiene que buscar el ámbito y tiene que ver cuándo. Generalmente yo lo hacía, por ejemplo, cuando estábamos en el recinto del Congreso y teníamos que discutir algunos temas y yo tenía que hablar con alguna persona de la que yo compartía poco, entonces tenía que buscar el momento que no sea justo conflictivo, que esté un poco más distendido el Congreso para cruzarme y poder hablar con él. Y después lo otro, yo también aprendí, pero creo que eso es un aprendizaje de los años, que también con personas con las que uno no comparte los valores fundamentales, posiblemente sí comparta algún interés. Por ejemplo, amistad, por ejemplo, ir al cine, por ejemplo, ir al fútbol. Entonces, yo intento, hasta el día de hoy lo hago, encontrar qué me puede unir con la otra persona. Y sobre esa base tratar de crear una relación de respeto. No voy a decir ni de amistad ni de confianza, pero sí de respeto. Y por eso yo creo que eso me ha servido para que yo, en mi presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, que yo pudiera efectivamente poder firmar y poder llevar adelante la refrendación de los acuerdos internacionales que nosotros hicimos en nuestro gobierno. Fueron más de 13 acuerdos que yo logré que la Cámara de Diputados y después senadores, que son los senadores, pero pudiéramos refrendarlos. Y fue explicando y acercándome yo al otro. Así que mi primera humilde sugerencia es no predisponerse mal, sino tratar de acercarse al otro. Yo me estoy acordando ahora que en la primera parte de tu primer mandato, yo estaba en la oficina de al lado con Ivana Bianchi. ¡Claro! Claro, ahora me estoy acordando, digo, Sí. estábamos siempre ahí al lado pegaditas y nos veíamos habitualmente, así que me estaba acordando cuando vos decías eso, y cuando dijiste acerca de, más en el ámbito político, ¿no? Dejar de empezar a que se postulen gente que nunca estuvo en política, pero que por ahí es bueno ver nuevas caras, ¿no? Y yo estaba pensando que muchos se eternizan en la política porque no han vivido nunca de otra fuente de ingresos. Eso es lo que yo vi. No sé si vos compartís lo mismo, pero pasa y pasa habitualmente. Entonces, realmente sí, coincidimos en eso, y yo creo que todos los que están acá coincidimos en lo mismo. Hay que dar oportunidades a todos aquellos que por ahí mujeres y varones que tienen toda la predisposición para hacer las cosas bien, que se han preparado también. Por exactamente, que se han formado. Exactamente, y que nunca, porque nunca tienen los que merecen la oportunidad, no la tienen, esta es una realidad. Yo quería preguntarte también, que creo que es la pregunta de todos acá, ¿cómo viviste vos todos los momentos esos que tuvimos que defender la vida por la cuestión del aborto, y también desde culto, ¿no? También lo mismo. Y también la cuestión de la educación con las premisas esas de la ideología de género que aún seguimos batallando, ¿no? Es decir, ¿cómo viviste vos todos esos momentos dentro de la Cámara de Diputados? Con muchísima tristeza. Con muchísima tristeza. Me animo a decir, ahora uno lo ve con retrospectiva y hasta con desazón, porque realmente yo no me imaginé que nosotros, hablo de Juntos por el Cambio, íbamos a discutir esta temática. La verdad, o sea, primero para mí fue un golpe profundo, me animo a decir casi al corazón eso, porque, y ahí uno también dice cuán importante es poner los puntos importantes sobre la mesa cuando uno decide entrar en política y aceptar un cargo, porque yo me acuerdo cuando Federico Pinedo me ofreció, en definitiva, el tercero o el segundo puesto de la lista en mi primer mandato,
que yo le pedí 48 horas para pensarlo, y le dije ahí, mirá Federico, hay 3 cosas que yo quiero pedir. Así que, por favor, necesito, primero, saber que yo voy a defender la vida. Sin saber, pero la verdad que, pero quizás uno veía cómo venía el tema, no sé, pero digo, sabé que yo voy a defender la vida y yo de eso no me voy a mover. Segundo, no sé de rosca política, así que voy a confiar en lo que hagas vos como jefe de bloque, etcétera, no me la pidas a mí. Y tercer tema, yo soy madre, soy hermana, tengo familia, así que para mí los fines de semana son para estar con mi familia, voy a trabajar de forma responsable, pero necesito ese lugar, ese espacio, lo necesito. En campaña te puedo trabajar un sábado, pero si no, esos espacios para mí es muy, muy importante. Así que bueno, para mí fue muy importante eso. Y la verdad es que me lo respetaron. También me hice respetarlo, ¿no? Es así. Así que bien. Y en los momentos que se estaba tratando todo esto, o sea, 2018 y demás, ¿cómo fue la cuestión para vos? Acá me están escribiendo, Gabriela Micucci. Quisiera decirle, estimada Cornelia, que compartimos todos, espera que se me Sí, fue el chat, sí, sí. todo lo que estás diciendo, todos Sí, los votantes sí, del PRO, la misma desazón cuando vimos que sí, el partido sí, votado ponía en duda sí, las cuestiones elementales sí, sobre la vida. sí. Es verdad eso, la verdad que todos nos quedamos un poco desilusionados, todos los que estamos acá presentes, ¿no? Pero eso es un tema que también uno lo tiene que hablar, y yo en esta pandemia lo hemos hablado en algunos Zooms un poco más chicos, y en la autocrítica que estamos haciendo. Yo me animo a decir que yo tenía desazón y tenía bronca. La verdad, fueron 2 cosas, y es eso, porque yo dije, no está bien lo que estamos haciendo, o sea, entendámoslo, y la estrategia que se utilizó fue una mala estrategia, también eso lo tenemos que admitir. Entonces, no estuvo bien, no sé qué hubo atrás, pero eso hay que decirlo, porque creo que representa también la indignación de muchos de nuestros votantes, y hace a lo más íntimo de alguien, porque con la vida no se juega. Yo puedo entender, y yo lo explicaba, por eso era importante cómo viví las audiencias, y que para mí no eran debates, porque la verdad yo decía, eran como unipersonales en continuado, porque el que subía decía algo, después subía otro y decía lo contrario, y terrible. Además el destrato que se le dio, en especial a la academia, a los profesionales, a mí me dio una vergüenza, y es lo que me avergüenzo hasta el día de hoy. Para mí fue una experiencia funesta. No, y ahí tengo discusiones con diputadas y diputados amigos míos que decían que fue muy enriquecedor. A mí no me pareció enriquecedor, a mí me pareció una falta de respeto para muchos profesionales que dispusieron de su tiempo para poder hablar allá, y fueron destratados de una forma que realmente nos debe dar vergüenza a todos. O sea, yo muchas veces iba y después le pedía disculpas a alguno. Lo que sí yo aprendí, ver que muchas de las mujeres que hablaban en pos del derecho al aborto, porque no se hablaba solamente de la despenalización, el gran tema es el derecho como un derecho absoluto de la mujer. Ahí sí vi, y esa sí acepto, es una parte que me sirvió, vi muchísimo dolor y mucha frustración, mucho enojo. Entonces, ahí entendí que uno tiene que acercarse a la problemática desde otra forma, no desde la confrontación, sino tratando de abrazar. Exactamente, yo iba a decir eso, abrazando a la persona, sí, ¿no? Sí, sí, sentí eso, sí. Están muy, o sea, todas las personas que están en esa temática, yo diría casi la gran mayoría, es por una situación que están
de desazón ellas mismas también con la vida, ¿no? Frustradas Sí. en la vida y demás, por distintas experiencias que no vienen al caso. Y entonces, debido a eso, muchas de las personas que están en estos movimientos Sí. aprovechan la situación, ¿sí? Sí. Pero uno debe acercarse a ellas. Yo lo noté cuando trabajaba en el Congreso, o sea, en las Claro. comisiones mismas de salud, donde tratábamos estos temas, yo notaba que estas chicas o gente de mediana edad que estaba con lo mismo entre los asesores, notaba que había un vacío en ellas, ¿no? Mm. Que bueno, siendo masivamente lo pueden llenar de otra forma, luchando, peleando o poniendo esas posiciones violentas. O sea que estamos totalmente de acuerdo con todo lo que vas elaborando y diciendo hasta ahora, porque a nosotros nos sirve, a todas nosotras nos sirve, porque es una experiencia rica la que has tenido y el haber evaluado y revalorado cada una de las situaciones, eso es muy, muy positivo. Yo te voy a Sí. preguntar ahora acerca de políticas públicas, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con, bueno, políticas en salud? Sabemos que hay mucho problema, pero no importa. ¿Qué opinás con respecto a la política en salud, la política en educación, inclusive en el gobierno que vos estuviste y lo que, bueno, sigue pasando ahora? En inseguridad, en la parte de educación es fundamental porque estamos sin nada en este momento Sin y con nada. la Es pandemia peor. tremendo. Con respecto a las políticas hacia la mujer, o sea, con respecto a ese ministerio que hay de la mujer, Ahí ya te puedo dar una primera opinión. A mí no me gusta que sea el Ministerio de la Mujer. Yo no nombraría, vuelvo a repetir, el Ministerio de la Familia, porque, o de las familias, si querés, bajo el nuevo concepto de familia, para que estemos todos de acuerdo, pero estamos, no ayudamos, lo que yo trato ahora es explicándolo más que nada a chicos más jóvenes, también, ¿no? Que no sirve los extremismos de un feminismo exacerbado, porque la verdad es que no va a ser más felices a las mujeres. Entonces, yo les digo a las chicas siempre, no es que yo quiera que toda mujer sea madre, pero sí toda mujer que quiera ser madre, que realmente lo pueda hacer y que tenga la posibilidad de congeniar el trabajo, la formación y la maternidad. Entonces, tenemos que entender y tenemos que admitir que no se puede hacer todo de forma perfectísima. Yo no puedo ser la mejor política y la mejor madre si no me tomo un tiempo también para ser madre. Y no está mal tomarse ese tiempo. Es más, lo que yo a su vez le digo a algunos empresarios, el periodo también para padres y para madres que tienen para cuidar a un hijo, ese periodo donde uno teóricamente no está económicamente activo, es como un máster en la vida, porque uno aprende a hacer tantas cosas, es tan pragmático, que después cuando se vuelve a insertar en el trabajo, realmente viene como si hubiese hecho un máster de un poco de todo, porque uno aprende a hacer de todo. Además le cambia la cabeza, entonces uno tiene que entender que también las empresas tienen que dejar de lado esa mirada totalmente economista, ¿no? Y de rendimiento financiero, digamos. A ver, en las políticas públicas, yo ya a esta altura, antes de hablar de políticas públicas, creo que lo que hace falta es tener como por lo menos 10 puntos básicos de acuerdos. El primero, sin duda, yo hice como un decálogo de 10 puntos con el abecedario, ¿no? El primer acuerdo, y el primer acuerdo tiene que ser, sin lugar a duda, contra la corrupción. Eso tiene que ser la primera base de todo. bueno. El segundo punto, B, tenemos que acordar buenas prácticas políticas, buenas prácticas empresariales, buenas prácticas en la agricultura, que es muy importante para podernos exportar con buenas prácticas, etcétera. Tenemos que crear hábitos amigables también con respecto al otro. El tercero, para mí, para toda política pública, tiene que respetar nuestra Constitución, o sea, C de Constitución.
no será la más perfecta, pero es muy bonita y tiene que dejar de ser una utopía. Así que la Constitución los preceptos allí volcados tienen que aprobarse. El cuarto, que sería la D, es la dignidad humana. Toda ley, toda política pública tiene que tener como visión garantizar y el respeto a la dignidad humana, que comienza con el respeto a la vida. Entonces, y la dignidad humana, también para lograrla necesitamos educación y empleo, desde ya, ¿no? Y educar para el empleo, educar para el trabajo. Bueno, y así tengo otros, la F de federalismo, bueno, el punto E, economía. Hay un sistema muy bueno que yo sí estoy apoyando bastante, que se llama economía de triple impacto, o la bioeconomía también, o algunos lo conocen como System B, que son las empresas que tienen a su vez como función propias, y yo presenté un proyecto de ley en ese sentido y hubo media sanción y ahora está esperando en el Senado, que las empresas puedan no solamente tener rendimiento económico, sino que también tengan un impacto en lo social y un impacto positivo en lo ambiental. Esas son las empresas System B, empresas beneficiarias. Sí, son las empresas beneficiarias o de triple impacto, como se llama, que mismo el Papa Francisco está hablando mucho de eso, que es lo que se viene, en especial se viene mucho en Europa, y yo creo que esta pandemia también demostró eso, ¿no? La importancia de que está bien que una empresa y un emprendimiento gane dinero, pero que tiene que a su vez tener un impacto social y un impacto positivo en el ambiente. O sea, no ganar dinero a cualquier costo, ¿no? Así que, y después el punto también muy importante que yo decía como G, que es el gasto, entender que nos tenemos que poner de acuerdo, aunque sea intentar en reducir el gasto y el déficit fiscal. Si no entendemos que tenemos que intentar reducir eso, nunca vamos a tener las cuentas en orden. Obviamente ahora es difícil, pero tenemos que entender que en algún momento hay que ir para allí. Y después, para mí otro punto fundamental de políticas públicas para nuestro país es volver a la innovación y al desarrollo. Esto yo también lo aprendí siendo diputada y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que dejamos de patentar, dejamos la cultura del patentamiento. Entonces, ¿qué está pasando? Muchas innovaciones y muchas creaciones argentinas, en especial de jóvenes y de científicos, se patentan quizás en algún país y esas regalías no van a Argentina. ¿Y por qué pasa eso? Porque Argentina no logramos ratificar, y es una frustración importante que me llevo de mi época de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que no logramos refrendar el acuerdo que se llama PCT, que es un acuerdo internacional de patentes. Se os explico muy fácil, que cuando una innovación, un creador crea un invento, solicita la patente. Y si uno firma el acuerdo PCT, lo presenta la solicitud en Argentina y automáticamente rige para los 230 países. Como Argentina no lo firmó, entonces un inventor tiene que solicitarla acá, pagar $3.000, en Estados Unidos otros $3.000, en Francia otros $3.000. Imposible. Entonces, es una locura que todavía no tengamos ratificado el acuerdo PCT, porque la verdad sería un plus muy importante para Argentina. Y el otro tema es que las universidades también tienen que animarse de nuevo a patentar las invenciones de sus científicos. Yo ahí aprendí también que, por ejemplo, creo que de la Universidad de Quilmes había científicos que publicaron invenciones muy interesantes en biotecnología, pero no las patentaron. Entonces, automáticamente de Europa hubieron 2 empresas que las patentaron. Y entonces se quedan con todo ese crecimiento, y en el fondo tendría que venir para acá, porque ahí sí tendríamos más dinero para pagarle a los científicos. Bueno, lo que se dice es que, por ejemplo, un país realmente tiene posibilidades de crecer si dentro del Producto Bruto Interno, por lo menos más de un 1%
se invierte en innovación y desarrollo. Y nosotros no llegamos ni al 0,50, así que muy poquito. O sea, hay que volver a la cultura del patentamiento. Que eso para mí también es una política importante. Sí. Bueno, estamos de acuerdo en todo lo que nos hablas, no solamente porque nos ampliaste más visiones de políticas públicas que las que nosotros pensábamos, o sea que acá hay una nutrida. Vos decís, esto es lo que aprendí también a partir de la Comisión de Relaciones y Cultos. Yo digo, aprendiste un montón, Sí, no sí, solo sí. de la Comisión de Relaciones y Cultos. Y yo siempre digo que aprendemos mucho al estar en el Congreso, Sí. igualmente, de los errores y de las cosas buenas también, ¿no? Porque hay de Sí. todo. Sí, así es. ¿Qué dirías vos para la mujer hoy día, la que quiere estar en política, la que no quiere estar en política, pero que también tiene una visión de que la mujer tiene un protagonismo especial en este tiempo, como agente de cambio de una sociedad? Ya hace unos años que se viene dando esto, pero con la interrupción que tuvimos en el medio de este feminismo a ultranza, a veces nos vemos como impedidas de poder seguir en ese proyecto que siempre hemos tenido desde hace muchos años, muchas de nosotras, en cuanto a poder poner improntas de cambio real dentro de la sociedad, y especialmente la Argentina. Esto a nivel mundial, pero acá lo padecemos mucho. Entonces, ¿qué visión tenés vos como para que eso, respetando eso que vos decís, que en todo proyecto tiene que figurar la dignidad humana? Porque para mí también es fundamental y para todos los que estamos acá también. Sí. Empieza todo por respetar la dignidad del ser humano, ¿sí? Eso es lo más importante que tenemos que hacer en la vida, ¿no? Y el partido también tiene esa concepción. Dignifica la vida humana, al ser humano, es un partido humanista, además de todo. Entonces, ¿qué visión tenés vos? ¿Qué es lo que estás haciendo, inclusive con las mujeres de Latinoamérica, para poder dejarnos a nosotros? Bueno, la primera visión, vuelvo a repetir, necesitamos, el mundo necesita más participación de las mujeres en lugares de decisión. Para decidir, vuelvo a repetir, y como ustedes lo dicen también, para decidir junto al hombre y con el hombre. ¿Y por qué lo necesita? Porque necesitamos esa mirada que tiene la mujer, que es una mirada diferente a la del hombre. No sé si es mejor o peor, pero sí es diferente. Y esas diferencias que tenemos con los hombres es donde nosotros podemos hacer políticas públicas, creo yo, positivas. Por algo se han mostrado la importancia de las mujeres que lideraron países que lograron la mejor transición en este COVID, y una la de Nueva Zelanda, que fue también reelecta ahora, Angela ¿no? Merkel, la de Nueva Zelanda. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo importante para una mujer? Primero, entender que cuando toma la decisión de actuar en política o actuar en una empresa, que también tiene que ver con política, no se le tiene que ir la vida en eso. O sea, salvo que sea ya una vocación, una cosa que es lo único que quiere hacer. Pero para poder mantener el sano equilibrio, creo que también vale para los hombres, es muy importante que pueda congeniar la vida política profesional y también la vida en familia y con las amistades. Porque si no nos vamos a desequilibrar y si no vamos a perder también el horizonte. A mí, hasta el día de hoy, ahora mi hija está estudiando en Washington, está haciendo un doctorado en economía, pero me era muy bueno volver a casa y que mi hija me retara, por ejemplo. Mamá, pero ¿cómo pudiste decir eso? ¿No te das cuenta? Yo decía, bajá ese Twitter, ¿quién te puso ahí? Y yo era como y después yo tengo 4 primos hombres que están en Uruguay, que también eran como mis auditores, ¿no? Pero eso es muy importante tenerlo. Gente de la familia y que uno pueda confiar en sus críticas, porque son críticas constructivas, ¿no? Por eso es muy importante nunca dejar de lado la vida familiar y la vida de las amistades, fundamental. Ese es, creo que, mi primer consejo. Después,
las mujeres siempre decimos que nos tenemos que preparar. Y yo les aseguro que las mujeres que conocí yo, y de las que están acá, me animo a decir todas, están más que preparadas que muchísimos de los hombres que conozco. Es así. Entonces, yo hoy me animo a decir, soy yo, decir, no es necesario que ya se preparen más, porque están recontra capacitadas. Lo que sí hay que enseñarles son quizás las habilidades blandas, cómo hacer para lograr los lugares a donde yo quiero llegar. Eso sí, necesitamos capacitarnos en eso. Y ahí también aprendí que a esos lugares no llegamos solas, discutiendo con los hombres, sino lo que tenemos que hacer es hacerlo con otras mujeres y también con aliados con los hombres. Decirle, che, no necesito que me dejes tu lugar, sino dame tu lugar, compartamos el lugar, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la capacitación, la mujer está, sinceramente, hoy creo que si uno hace un relevamiento en la Cámara de Diputados, las mujeres en general están más capacitadas en cuanto a estudios, etcétera, que los hombres que están allí. Pero nos falta quizás, sí, esto en las habilidades blandas de cómo negociar con los hombres y cómo negociar con otras mujeres también, porque negociar con mujeres de otro bando político, digamos, no es tan fácil, porque así es, como somos apasionadas, también a veces nos acaloramos mucho, entonces hay que saber bajar un cambio. Sí. Bueno, en otras áreas que no sea la Cámara de Senadores o Diputados, o sea, el Poder Legislativo o el Ejecutivo y demás, la también se justicia. presentan estas situaciones, no te creas, se presentan, ¿no? ya sea que pertenezcan a ONG y demás, se presentan aún mismo en la práctica continua de las comunidades de fe, ¿no? Muchas veces nos dicen... otra vez las mujeres, como si nosotros estuviéramos incentivando un feminismo cristiano, por ejemplo, o no, estoy diciendo una gran verdad. No, y y además... Lo que pasa es que tratamos de formarnos entre nosotras, ¿no? Sí. Y ¿saben qué? Hay una cosa que yo también me di cuenta, sobre todo ahora que estoy ahí peleando por las mujeres en el NOA de mi partido, ¿va? Nos ven como una masa, ¿no? Las mujeres. Pero tenemos nombre y apellido. Entonces, la verdad es que también tenemos que animarnos a decir, sí, somos las mujeres, pero somos Anita, Cornelia, Olga, Giselle, Claro. y no somos una masa amorfa, ¿no? Y no nos vean como, como enemigos. Lo que pasa es que yo creo que también, como ustedes bien decían, ¿Hola? Sí, acá estoy. Estoy, sí, Me me estaba un minuto el WhatsApp, el Zoom. Sí. No sé qué pasó. No, pasa. No, que es muy importante encontrar la posibilidad si alguna tiene ganas de pelear por algún lugar, que no lo haga sola. Ese es mi otro consejo. No. Encontrar que la acompañen 2 o 3, no sé. Y vuelvo a repetir, también buscar algún aliado, algún hombre que pueda apoyar también es importante. Pero la soledad de la mujer no es buena. No es buena. Nosotros, bueno, acá dentro del movimiento y también en otros sectores donde nos desarrollamos con mujeres, siempre tratamos de decir esto, ¿no? Lo que vos decías, siempre tenemos que complementarnos con los varones en este sentido, que nos respalden, que vengan a las reuniones y demás, porque eso es bueno. Así que agradezco, Andrés, que estés acá, ¿eh? ¿Viste lo que estás escuchando? Como debe ser, como debe ser. Andresito, mirá lo que estás escuchando. Bueno, Oscar, porque viene siempre, así que no. Saben que yo a nivel internacional había un movimiento que se llamaba, o que nació mucho en Estados Unidos, y después estuvo en Alemania, que es Women at Table, donde ninguna mujer iba a estar como oyente,
de un panel donde había solamente hombres. Entonces ellos decían, aunque sea, si hay solamente hombres, me retiro. Salvo que sea muy exclusivo y que no haya que realmente no haya ninguna mujer que juzgue, ¿no? Pero bueno. Yo ahora ya estoy en un movimiento que digo men at table, que yo no quiero hablar de temas de empoderamiento de la mujer si no hay hombres también. Porque entre nosotros ya nos dijimos todos. Claro, entonces, la verdad es que tenemos que hacerlo con los hombres y decirle qué es lo que les molesta de nosotros, entiéndanos qué es lo para que nos terminen de entender también, porque para el hombre no debe ser fácil. De repente tenemos esta ley de paridad y aquello, y entonces está bueno que, entonces yo creo que... La ley de paridad bien interpretada es buena, pero claro. los excesos son malos, como dijimos antes. Nosotros tenemos particularmente en el partido, el año pasado ya lo presentamos durante la campaña, que nosotros no tenemos tope para la parte femenina. Sí, muy bien. 50% ni nada. La plataforma nuestra desde el año pasado y un poquito antes, ¿no? Andrés, sí, un poquito antes. Ya se había puesto de que no hay tope para la postulación, para los cargos femeninos, no hay tope. O sea que ya en ese sentido estamos bien, dentro de la cava, pero nosotros ahora a nivel nacional, la presidenta también es mujer. Muy bien. Es Margarita Sosa. Muy bien. Sea que estamos copando a las mujeres, pero lo digo en el buen sentido, porque justamente estábamos hablando antes de que tenemos una visión diferente, otra sensibilidad diferente, y eso hace que también no sea puramente político, que era lo que vos hablabas antes, acerca de que vos pediste tus espacios. O sea, la familia están los sábados y los domingos, salvo excepciones. O sea, ese tipo de cosas que se deben respetar. Y me parece perfecto. Y también nombraste otra cosa antes, ¿no? Que no solamente es la mujer a partir de la formación de la familia con su esposo o hijos, sino también la mujer soltera que ha decidido no casarse. Yo soy madre soltera. ¿Viste? Sí, o sea que hay que contemplar todo hay que contemplar. Sí. Siempre que sea para bien y una persona de buena voluntad y para hacer el bien, ¿no? Totalmente. Y creo que, y lo que a mí me da un poco de angustia es cuando uno ve los movimientos en especial de cuidado del medio ambiente y ecológicos que son muy importantes, y uno lee Laudatio Si, y yo suscribo todo sobre Laudatio Si, que justo ahora también se cumplieron 5 años. Entonces, pero lo que yo no es lo que me falta de entender, es cómo puede ser que haya personas, en especial hablo de mujeres ahora, que defienden a ultranza el cuidado del medio ambiente, de los animales, y están a favor del derecho al aborto. No lo entiendo. Está todo mezclado. Después vamos a hacerle hablar un poquito, que te pregunte a alguien que está acá presente, que sabe de esa mezcla. Y yo la estoy mirando y ya sé que ella sabe a quién me refiero. Después le voy a decir que te diga algo de eso. Porque está en la defensa de los animales, del medio ambiente y demás. Y sin embargo, cada vez que entra en esos grupos, están defendiendo el aborto. Yo creo que también, viste que siempre se han puesto a través de los años modas entre comillas. Esta moda es perniciosa, ¿no? Pero pasa eso. Vamos a donde va la corriente del empoderamiento. A mí esa palabrita, te digo la verdad, a veces no me gusta mucho el empoderamiento, ¿viste? Sí, yo también estoy tratando de buscarle otra, pero la verdad es que también tenemos que ser sinceros. Sí, suena medio... me siento como la Mujer Maravilla, ¿viste? Dame el poder, no sé. Pero también te digo que cuando uno así conoce mujeres, vuelvo a repetir más que nada, en mi caso en el interior, esas sí necesitan ser empoderadas, porque tienen toda voluntad, pero todavía no tienen las herramientas ni para decidir. Ellos tienen la vocación de ayudar, pero todavía no saben
no se animan ni a expresarlo, que es tremendo eso, ¿no? Entonces, ahí sí creo que ya es más profundo. Nosotras que estamos acá hablando, ya lo recontrapasamos eso. Yo nunca lo sufrí, pero todavía hay Pero situaciones. ellas lo necesitan que sí, uno... sí. La autoestima más alta de lo que la tiene, Exactamente, eso es sí. darles poder y fuerza. Bueno, Sí. está presente otro varón, el doctor Carlos Trabulsi, que es el secretario general del partido, y antes me olvidé de decir que Andrés González Balcarce es el secretario de la Comisión de Educación del partido, también de la Junta Ejecutiva. Así qué que, buen bueno, tema ese. Sí. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Como educación es un tema muy, muy complicado en este momento. Para y mí, desde hace unos años. Porque la educación de los niños, desde que son niños pequeños, es fundamental y ahora están abrazando un montón de posturas e ideologías. No es una educación como era antes, que era formar inclusive en valores, aunque uno instruya en matemática, en lenguaje, en lo que sea, para mí no sé no qué formaba en valores, pero ahora es basada en ideologías. Yo Está voy muy a abrir ideologizada. ahora para que ustedes pregunten, ¿sí? Así que van levantando la manito. Después quisiera, Renata, que contestes un poco sobre eso que estaba diciendo Connie, acerca de que por qué los movimientos estos ambientalistas y la defensa de animales está tan metida la defensa del aborto, ¿sí? Pero bueno, después cada uno va levantando la manito y yo le voy diciendo a Adriana, que no podemos tener el video, pero sí lo demás, que les vaya abriendo el micrófono, ¿sí? Así conversamos todos un poquito. ¿Quién es el primero que quiere hablar? Yo quería permitirme decir algo sobre la educación. Para mí lo que realmente falta, lo que falta es educarnos como ciudadanos. Entonces, somos individuos, pero para mí falta una construcción de ciudadano y entender que uno tiene derechos, pero que también tiene obligaciones y compromisos, y que son muy bellos. Pero la construcción de la ciudadanía en Argentina creo que es un temón. Yo creo que es el principal, ¿no? Tema. El tema de la democracia participativa, ¿no? Propiamente, que es lo que falta. Sí, los procesos colaborativos, participativos. Totalmente. Sí. Se habla de los gobiernos como si estuvieran al margen de nosotros, de la sociedad civil también, ¿no? Sí. De la sociedad política. Sí, totalmente de acuerdo. Desestimando al otro, desestimando al prójimo, digamos, cuando justamente el arte de la política es trabajar al servicio de los otros, ¿no? Así que bueno, ya sea en política como en cualquier práctica. No, me pareció súper importante lo que recién dijeron, esto de los procesos participativos y colaborativos, porque, por ejemplo, los proyectos de ley más importantes que yo presenté, que lamentablemente casi ninguno alguno que otro sí se aprobó, pero bueno, siempre los hicimos consultando con los diferentes actores a los que, por un lado, iba a impactar ese proyecto, pero también a la academia, a las ONGs. Entonces ayudó muchísimo porque nos abrió la mirada, pero de otra forma. Sí, es así, muy bueno el aporte. No sé quién quiere hacer pregunta primero. Ahí está, Oscar Bruno, así. Le abrís el micrófono a Oscar Bruno, ahí está. Oscar. Ahí está. Quería hacer una reflexión, un aporte, ¿puede ser? Sí. Que ustedes estuvieron debatiendo bastante tiempo, conversando, el tema del lugar de la mujer de la mano del varón. Creo que eso es el principio divino. Dios nos creó para que seamos complementarios en todo. Lo que pasa que la persona humana distorsiona todo lo que Dios estableció. Por eso también, por un lado, el machismo evidente de tantos siglos y ahora el feminismo, las distorsiones.
pero recuperar la complementariedad entre hombre y mujer es fundamental. Es un aporte nada más. Y el otro tema, que se hablaba de la educación, veo que la mayoría, o muchos de los que estamos aquí, en mi caso yo he sido docente desde los 18 años, no saquen número, por favor, no me miren mucho, y nuestra tarea docente era formar vidas, no solo enseñar matemáticas o biología o lengua, yo soy profesor en lengua, apasionante, la literatura, era formar vidas. La escuela era un taller de formación de vidas. Hoy, en la distorsión espantosa que estamos viviendo y que no podemos tolerar, la escuela es un lugar para deformar vidas. Y este es el gran desafío que tenemos las personas bien nacidas, por supuesto todos los cristianos y todos aquellos que todavía abrazamos los valores que nos han hecho bien a lo largo de la vida. Sí, Gracias. coincido. Sí, coincido. Gracias. Sí, yo a veces siento que en los colegios, y quizás por eso veo esta tan larga cuarentena, que como que estamos perdiendo una oportunidad única para replantearnos la educación, ¿no? Claro. Y ver quizás no enseñarles tanta información a los jóvenes, que hoy lo pueden sacar vía internet, sino más darles formación, como bien usted dijo, una formación en ser humano, y tendríamos que estar discutiendo eso. La verdad que es como que digo, qué lástima no sé, justo tuvimos con la otra asociación en la que estoy, que se llama Asociación Mujeres Americanas, tuvimos 2 cafés sobre educación, con diferentes directores de escuelas, etcétera, y bueno, y se planteaba esto, que si no utilizamos este tiempo para mejorar en especial gran parte, no en todos los lugares obviamente, pero gran parte de la educación pública, tenemos que convenir que lamentablemente no es buena. Entonces, ¿por qué no aprovechar esto y volver a los valores mínimos, ver la forma de transmitírselo a los chicos? Porque gran parte, y enseñarles a reflexionar, no sé. Pero bueno, yo realmente no soy experta, escucho más que nada. Bueno, ahí están las políticas públicas, Andrés, tenemos que preparar todo esto porque siempre fue formación en valores, no instrucción solamente. Y es lo que decía Oscar acerca de prepararlos para la vida. Sí, Oscar lo dijo todo, Oscar lo dijo todo en sus palabras. Sí, ya está, dijo todo, sí. La gran experiencia que tiene, por eso Connie dijo al principio, dice, bueno, detrás de un político siempre hay un padre o un abuelo o alguien que lo formó muy bien. Sí, sí, y no saben cuán importante es, y si ustedes se fijan, eso también es por observadora quizás, que me tocó estar dentro del Congreso, aquellos políticos que ustedes ven más agresivos, más intolerantes, si ustedes escarban un poco y ven que tienen una vida familiar muy triste, o no tuvieron el apoyo que necesitaban, así que es interesante ver eso. Muy, muy, muy importante. Algo que dijo Connie, si me permiten una breve intervención, al principio, ella dijo que descubrió en el ámbito político personas excelentes, de gran valía, y me quedé pensando, porque hay un concepto de que los políticos y la política no tiene buena prensa, digamos. Sí. Ahora, apelo a un criterio, que ustedes son la mayoría mujeres. Cuando quieren hacer una buena comida, saben que tienen que comprar buenos ingredientes. La pregunta que yo me hago, si los ingredientes que descubrió Connie en la política están presentes, ¿por qué están ocurriendo las cosas que pasan una y otra vez en el ámbito político? ¿Por qué estamos viviendo esta
en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el contexto político actual y ya histórico que padecemos teniendo tan buenas personas como dijo Con. Bueno. Les digo, a ver, lo que les puedo ver yo, para mí, porque lamentablemente hay, depende de qué tema, ¿no? Pero hay intereses creados y hay factores de presión mucho más fuertes de lo que uno se imagina. Sí, claro. Y por ejemplo, nuestro gobierno Juntos por el Cambio, es una autocrítica que también hago, yo creo que se subestimaron esos grupos de presión. Se pensó que se podía convencerlos, etcétera, más fácil, y no son fáciles. Y después, lamentablemente, hay, así como hay muy buenos, hay mucha miseria humana, también hay que decir eso. Entonces, lo que sí quiero rescatar cuando se peleó por la vida en Cámara de Diputados y en Senadores, se armó un grupo, Unidos por la Vida, que es de diputados y senadores de las diferentes extracciones, que sigue vigente, un grupo de chat, obviamente, que sigue vigente hasta el día de hoy. Donde tenemos de todos los partidos políticos, y eso sí es súper maravilloso. Entonces yo también me pregunto, ¿por qué si logramos trabajar y tuvimos estrategias juntos, por qué no lo podemos hacer para tantas otras políticas públicas? Y ahí mi observación es que lamentablemente todavía hay factores de poder que no sé, sinceramente ahí no tengo la experiencia, no sé cómo entrarles, digamos, ¿no? Pero mezquindades, personalismos de las personas que están en lugares de posiciones importantes, porque los que estábamos éramos diputados rasos o senadores rasos, digamos, ¿no? Por eso si se pusieran de acuerdo las cabezas de los partidos políticos importantes, de las ONGs importantes, de la academia, de los sindicatos, y se pudieran poner de acuerdo y hacer realmente una mesa de consenso sobre algunos puntos básicos, yo sí creo que se llegaría adelante. Y no descarto que se pueda hacer, no sé cuándo. Bueno, Connie, te hago una reflexión. Nuestra historia está plagada de malos ejemplos, de conflictos, de guerras, pero en nuestra historia hubo, con las críticas de vida, porque no fueron tampoco un San Martín, un Belgrano, un Moreno, y no muchos más, que dieron la vida. Sarmiento, que dieron la vida para crear una nación, porque hoy nadie da la vida por nada. No. Me parece que el punto acá es jugarse. Y donde vos estás diciendo que hay muchas presiones, siempre las hubo. Sí. Pero la diferencia me parece que había hombres y mujeres también dispuestos a jugarse por sus ideales. Y hoy no. Sí. Hoy no hay tanto. Puede ser. Que escasean. Sí, y por eso vuelvo a repetir cuando hablamos lo del aborto, yo realmente estaba con bronca y no lo podía entender, porque yo decía, en el fondo para mí es tan simple, o sea, no entiendo, porque es simple, yo les decía, y me miraba con una cara y yo decía, pero si nuestra Constitución protege la vida, o sea, no hablemos ni de religión, ni nada, hablemos de nuestra estructura legal, vayamos con la Constitución en la mano, no sé. Se va. Es así. Bueno, antes de que Elsa Tosi haga unas preguntas, yo quiero leer lo que han puesto acá en el chat. Primero voy a decir que está presente ahora la presidenta a nivel nacional del Partido Demócrata Cristiano, Nidia Margarita Sosa. Y también el secretario general ya lo presenté de Cava, ¿no? Hola, Nidia. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, bien. Lidia, por estar. No, teníamos otra reunión que estuvo Carlos también, entonces ahora apenas, y yo tuve una tormenta, y acá hubo una tormenta tremenda, recién acá también. tengo internet.
Ay, sí. Mira, Gabriela Micucci puso, quisiera agradecerle y preguntarle a la doctora Smith si volvería al Congreso. Y yo la voy a votar. Envío un mensaje de WhatsApp. El año que viene hay que presentarse. Yo les voy a ser muy sincera, si me preguntan a mí, yo no quisiera volver. Yo creo que yo tuve 8 años y estuvo bien. Me gustaría sí que muchas de otras mujeres pudieran estar en ese lugar, porque que las hay, las hay. Yo creo que 8 años es un buen periodo. Sí voy a seguir ayudando siempre a mi patria porque la amo, y como siempre dije cuando juré la primera vez, que además salí corriendo, porque me decían, me gritaban, uy, es del PRO, hay que escupirle. Imagínense, para mí que era lo más sagrado jurar como diputada, tener que escuchar eso, pero bueno. Pero yo en ese momento me acordaba también de este abuelo mío y de mi padre, que cuando ellos llegaron de la Segunda Guerra Mundial aquí a Argentina, los esperaban en el puerto vecinos que no conocían con cestos de frutas. Y mi papá, que tenía 12 años, decía, yo no había sentido el aroma de una naranja, y yo llego al puerto de Buenos Aires y me dan un cesto con frutas, y ese aroma no se me fue durante toda la vida que tuve acá. Entonces, cuando yo juré como diputada, yo sentí como que puedo devolver un poquitito a mi país el futuro que Argentina le brindó a mi familia, que venía sin nada, ¿no? Y que vale la pena, por eso hacer el esfuerzo. Yo creo que puedo seguir ayudando desde otro lugar, obviamente si me piden yo iré a la lista, pero sé que hay muchos y que, les voy a ser sincera, no tengo ganas de dar una batalla atroz para estar en una lista. Yo quiero seguir trabajando desde el lugar, porque uno siempre puede trabajar de diferentes lugares, ¿no? Pero sí, voy a seguir trabajando, voy a seguir participando, voy a seguir criticando en constructivo y voy a seguir apoyando, eso 100%, hasta que me muera. Bueno, Elsa, te damos la palabra, Elsa Tosi. ¿Cómo te va, Elsa? Abrí tu micrófono. Abrí tu micrófono, Elsita. Yo quería volver al tema anterior, muy simplemente de la educación. Acércate más al micrófono porque no se escucha bien. Sí. A ver, ahora. Sí, perfecto. Un poco mejor ahora. Sí. Bueno, vuelvo al tema de la educación. Coincido, creo que es imposible no coincidir en la importancia de la educación para una población que quiera transformar a sus habitantes en ciudadanos, en personas de bien, y en una educación en que haya primordial atención a la dignidad de las personas y al bien común. Pero creo que, así como se señaló, y también coincidimos, la importancia de una educación que forme en valores, creo que en la realidad nos encontramos con una educación que se ha transformado en un centro ideológico catequístico que arranca desde el infantil hasta los últimos, digamos, peldaños de la vida universitaria y más allá de eso. Mientras transformemos a la educación en un centro tironeado por ideologías, nos va a ser muy difícil pensar en una educación que forme a personas de bien y a ciudadanos que puedan aportar a la patria. Creo que lamentablemente estamos pasando por un periodo de ese tipo que todo lo desfigura y que nos abre un interrogante muy importante para el futuro. Sí, yo coincido y por eso creo que es lo que yo lamento, que en esta cuarentena no se hayan podido sentar y pensar en unas nuevas currículas. Les voy a decir una cosa, cuando asumió Juntos por el Cambio, recién al segundo año, con Mauricio Devoto, que es de Compromiso para el Cambio, que trabajó mucho el tema de valores en justicia, Justicia 2030, etc., él preguntó, che, cambiaron así como al pasar, ¿no? ¿Cambiaron la currícula, por ejemplo, de formación ciudadana? ¿Cómo está? Y nadie se había fijado. Entonces, ahí viene, y ahí nos dimos cuenta exactamente lo que usted acaba de decir.
pero era un tema 100% populista, donde no se hablaba de ciudadanía, sino que se hablaba de confrontación, y recién ahí nos pusimos a cambiar, a hacer una currícula nueva, etcétera, que lamentablemente no se llegó a aplicar. Así que todavía en la provincia de Buenos Aires, lo que es instrucción ciudadana, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, incluso nosotros siendo gobierno, no lo logramos hacer. Entonces, es crucial porque, pero hoy también voy a una buena noticia. Esta pandemia logré, junto con la Fundación Konrad Adenauer y con algunos pensadores y políticos, armamos un documento base que es para construir un foro de construcción ciudadana regional, que la idea es que sirva como documento para el contraforo al Foro de San Pablo. Ustedes saben que muchas de estas políticas se originaron en el Foro de San Pablo, y yo decía, no puede ser, necesitamos un documento que aúne pensamiento liberal, pensamiento conservador, y que hable de la dignidad humana, del humanismo, de la economía social de mercado, etc. Bueno, y logramos armar un documento con muchas discusiones, pero fue muy interesante, donde también hablamos de animarnos nosotros a utilizar términos que no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, pero se apropia un grupo. Por ejemplo, derechos humanos. Hay que hablar de la defensa de los derechos humanos. Si nosotros hablamos de defender la vida, es porque la primera defensa es a la vida, y eso es una defensa de los derechos humanos intrínseca. Hay que animarse a hablar de justicia social. Está perfecto, necesitamos justicia social para nuestro país, en el entendimiento no de un partido, sino de lo que son los conceptos. Entonces, es muy importante volver a plantear esas cosas. Así que bueno, ese documento fue aprobado mismo en la Fundación Adenauer, y ahora se está trabajando a nivel regional en Colombia, Perú, etc. Así que ojalá logremos en algún momento durante este año crear un foro que realmente sirva para bajar otras políticas. Sí, así que en eso estoy contenta. Algo logré. Ahora bueno, se lo voy a mandar, así ustedes lo pueden ver. Ana María, si me permites el uso de la palabra, que me han hecho una pregunta. Sí, justamente recién te dije. Sí, gracias. A raíz de lo que había planteado Connie, y yo dije, bueno, seguramente va a querer decir algo. Micho, bueno, en primer lugar es saludarla a la doctora y agradecerle porque gracias. Ante la charla realmente. Me hizo un punteo muy breve de algunas cositas que quiero hacer como un feedback. Sí. Bueno, usted ha mencionado en varias oportunidades un concepto que también es muy importante para mí, que es el tema de la herencia, ¿no? Mi bisabuelo fue un ingeniero suizo-alemán que vino a principios del siglo pasado a instalar la luz eléctrica en San Juan. Y ahí ahí conoció a mi bisabuela y bueno, se casaron, tuvieron 6 hijos. Así que creo que, y rescato este concepto que usted menciona con respecto a la educación de los niños, porque es verdad que cuando la familia, la educación es un valor, y los abuelos o los padres han hecho un culto de la educación como un valor familiar, los niños también toman esto, y entonces creo que si uno quiere quebrar el círculo de la pobreza, tiene que trabajar mucho en la educación de esos niños que quizás por una desventaja cultural en sus familias, el libro, la lectura, la educación no son un valor porque hay prioridades, sobre todo económicas, y entonces esos niños después les va a costar más insertarse en mejores puestos laborales porque no completan su educación. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié,
¿no? Como ciudadanos de bien, más allá del lugar específico que ocupemos. También acompaño otros temas que usted mencionó con respecto a la palabra empoderamiento. Yo les cuento, claro, yo soy psicóloga, pero también soy traductora de inglés. Cuando esta palabra vino del inglés y se coló con mucha fuerza, porque es fácil, no estaba aprobada por la RAE todavía, y yo ya me rehusaba a usarla en mis traducciones, y usaba la palabra fortalecer como un equivalente. Ah, muy lindo. Fortalecer a las mujeres, fortalecer al Sí, ser humano, fortalecer sí. digamos, a un niño. Pero claro, a veces el idioma es algo muy vivo, es un consenso social y empoderamiento se ha impuesto. Yo, como la RAE la acepta por la fuerza, digamos, del uso, me resisto a usarla cuando tengo la posibilidad y la reemplazo por fortalecer, porque es la mejor opción que encontré. Usted también habló del tema de la mujer y de los conceptos de familia o de familias. Hoy en día, que es verdad que la familia tradicional entró en crisis y tenemos que responder a eso y acompañar a las familias monoparentales sobre todo. Sí, sí. Y un equilibrio entre vida personal y vida familiar y social. Yo creo que también todo lo que sea un desequilibrio en la vida de cualquier ser humano no va a ser bueno, porque justamente le va a hacer perder una visión más global de ese mundo, esa sociedad en la que está inserto, y uno en su personalidad tiene que desarrollarse de manera equilibrada. Entonces lo afectivo, lo laboral, la vida pública, la vida privada, todo debemos tratar de acompañar a las personas a que eso es desarrollo pleno, ¿no? Que el ser humano se desarrolle plenamente. Así que acompaño también este concepto suyo. Ya me meto con lo de los animales. Después, yo en varias oportunidades hablé con usted para pedirle el aval para un proyecto de ley de Día de la Iglesia Evangélica y Protestante que impulsa el diputado Tonelli, Sí. bueno, y que es para parte de los evangélicos una necesidad de Sí, la igualdad religiosa, porque libertad sí, tenemos, libertad sí, religiosa hay, sí. pero la religión entendida como un derecho humano fundamental también, ese ejercicio pleno de la igualdad, que a veces algunos evangélicos sentimos que no tenemos. Un proyecto muy sencillo de declaración nada más, primer día conmemorativo propio a nivel nacional, sería para nuestra comunidad, y usted en su momento cuando yo hablé me dijo que iba a acompañarlo. Bueno, así que aprovecho para agradecerle. Sí, ahí les quiero, es muy importante esto porque después hubo, yo a raíz del proyecto de Tonelli y después de la diputada Zoraire, de Frente Sí, para la Victoria y sí, otros, fuimos a hablar con nuestro gobierno y se presentó un proyecto que muy interesante, que realmente de equiparación de las religiones, donde se reconocían las religiones como tenían que ser. Y lamentablemente ahí también lo del aborto, porque entró en mi comisión por ser comisión de culto, sí. y yo ahí decidí armar una subcomisión para poder dedicarle con un representante de cada partido político para lograr avanzar en ese proyecto, porque nos parecía que realmente se hacía justicia, porque no podía ser que hasta el día de hoy las religiones, los cultos sean considerados como meras ONGs, por ejemplo, ONG, clubes, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, con todo lo que implica también que no se puedan embargar sus bienes, que puedan, claro. muchas Sí, cosas, sí, sí. el respeto por los símbolos, bueno. Pero ¿qué pasó? Ahí también haber puesto el tema del aborto en discusión hizo que los que estaban a favor del aborto no querían ese proyecto de ley porque querían que saquemos la libertad de conciencia. Claro. Entonces ellos pensaban que esa ley era porque con eso queríamos frenar el aborto. Y yo les decía, obviamente está interrelacionado porque en general las religiones siempre van a estar a favor de la vida, a Claro, ver, en lógico. general. Pero la verdad que esto
trasciende el tema de la vida en sí mismo, porque lo que estamos buscando es que sean reconocidas como religiones. Y Claro. no lo logré. Pero o sea que había un proyecto más amplio, había un proyecto de ley, eso es lo que decía, que eso era la buena noticia. Sí. Bueno, yo creo que muchos de nosotros todavía tenemos la expectativa y por supuesto pensamos que va a salir. Y yo estuve colaborando también con la diputada Zoraire en lo de libertad religiosa, que salió la media sanción en esa última sesión de diputados del año pasado, así que, bueno, es un tema que realmente, digamos, a mí me preocupa bastante, me ocupa mucho de mi trabajo. Y con respecto al derecho de los animales, les cuento una anécdota, digamos, que me pasó. Usted vio, yo soy bastante activa en Twitter, y entonces subí algo de los derechos de los animales, y a veces las pro aborto, bueno, lo siguen a uno para comentarle algo, ¿no? Y una chica, claro. ¡Qué diplomática! Y una chica me puso, primera pro vida coherente, en el retweet, porque claro, era una pro vida que defendía a los animales. Y yo les digo lo siguiente: una pro vida, una persona pro vida es muchas cosas. Una persona pro vida ama al ser humano, ama los animales, ama el medio ambiente, ama, o sea, nosotros no somos pro vida solo porque somos antiaborto. Es muy amplio el concepto de ser pro vida, implica una ética de vida y una forma de trabajar y de vivir la vida que es diferente, con un respeto al otro. Pero yo creo que el gran, quizás, error que hay es esta dicotomía entre defender los niños o defender los animales. Y yo creo que nosotros tenemos que expandir nuestros límites y ser amplios. Y si yo puedo defender a un niño por nacer, a un anciano, ¿por qué no voy a defender el valor vida de ese animal, que lo único que posee justamente es su vida también? Entonces yo lo tengo que, sin caer en los extremos, porque hay extremos de los dos lados. En todo, sí. Y creo que y en esto comparto con usted esto de ser puentes, de buscar los puntos de unión, los puntos donde coincidimos, y no los que nos separa, porque cuando hablamos de lo que nos separa nunca vamos a poder consensuar. Nunca. Entonces, yo siempre les digo, mira, yo soy pro vida, pero no solo soy pro niño o pro animal, soy pro todo lo que tenga que ver con el respeto al otro y el respeto a la vida. Y entonces yo creo que se lograría un poco más de unión en esta grieta, digamos, que llamémosle así, si no hubiese tanto extremo. Totalmente. No hay diálogo. No hay diálogo posible. Entonces no podemos hablar de valores y respetando a otras personas que no piensan como nosotros. Lo que pasa que también hay que decir, ¿no?, que después me fue un poco más fácil, pero al principio yo sentía que buscar el consenso para algunos era considerado una debilidad. Sí. Entonces, porque es casi más fácil y es más, hace más ruido atacar al otro, ¿no? Sí. Entonces, les doy, por ejemplo, cuando teníamos que aprobar justamente uno, que es que Argentina logró aprobar un santuario marino que es precioso, que tenemos la protección marina casi la tercera, es un parque natural, el tercero más grande del mundo, que lo aprobamos el año pasado, es el segundo convenio después de Burwood, que lo hicimos con el Frente para la Victoria, que es nuestra plataforma submarina, está realmente protegida, y fue bastante gracioso porque cuando lo veníamos discutiendo y enseñándoles y mostrándoles, en especial al Frente para la Victoria, que no teníamos nada para esconder, que habíamos hablado con la gente de pesca también, que habíamos hablado con los científicos, etcétera, fue interesante entender que vinieron dos periodistas y nos dijeron, que hay tanta gente, ¿qué están discutiendo? Y yo le dije, no estamos discutiendo, estamos llegando a un consenso. Ah, bueno, no nos interesa. Y se fueron.
Periodistas no les interesa cosa. Claro, porque eso también hay que entenderlo, que la verdad que el conflicto es lo que vende mediáticamente. Pero claro, fue así. Y yo fui atrás corriendo y le digo, pero esperen, porque diciendo, es súper importante para Argentina, tenemos un reservorio muy, muy importante, es un ejemplo en el mundo. Si no hubo discusión no nos sirve. Tremendo. Y a la prensa no le sirve si no hay discusión. Y justamente es el problema que tenemos en nuestro país, fundamentalmente. Hay en otros países también, pero sí, digamos que la cultura del disenso es lo que más vende. Una de las personas que está acá presente, Analía, había puesto, cuando hablábamos del asunto que por qué ahora, comentaba Bruno, ¿no? ¿Por qué ahora la gente como en tu caso, Connie, o como cualquiera de nosotros, por qué no llegamos nosotros, por qué no se ve? Había puesto porque muchas veces las presiones, y ella puso esto directamente, son la cuestión del bolsillo, ¿no es cierto? O sea, en muchas cosas que nosotros conocemos, pasa por ahí, muchas de las cosas pasan por ahí. Bueno, la verdad que ha sido muy grato todo esto. Yo no sé si quieres saludar la presidente de Cava, si está a la vista, para saludar al final. Alejandra. ¿Qué tal? Buenas noches. Un segundito. Quiero agradecer la presencia de la diputada Mandato Cumplido. También agradecer sus palabras, su compromiso. Tuve el placer de trabajar con ella junto en este conjunto de distintas organizaciones por la vida, y he visto y he sentido el gran compromiso, y lo que está transmitiendo es realmente la autenticidad de una gran mujer, una gran luchadora. Es un placer que haya brindado su tiempo para darnos estas explicaciones y su voz para todas las mujeres y los hombres que están participando, que seguramente nos están siguiendo en las distintas redes. Muchísimas gracias. No, por favor, para mí es un placer. Bueno, y acá tenemos una mujer, pero ultra valiosísima. Así que bueno, gracias por el compromiso de ustedes. La verdad que es un placer. Y les digo la verdad, a uno bueno, lo sentí en la lucha contra la legalización del aborto, pero en muchas causas. Saber que hay organizaciones civiles, mujeres comprometidas, hombres, iglesias, cultos atrás apoyando, ustedes no saben lo importante que es. No saben lo importante que es. Nunca me voy a olvidar cuando ya habíamos pasado de diputados y el asunto estaba en senadores, que me tomé un subte y bajé en Congreso, y del otro lado había un grupo de los que yo llamo feminazi, que quizás es también muy fundamentalista llamarlas así, pero con muchísima agresión, me habían identificado y me empezaron a tratar tan mal, que gracias a Dios hubieron 2 personas que me ayudaron, porque hasta me empezaron a tirar cosas, horrible. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esto, ¿no? Entonces, saber que uno cuenta en momentos que no son difíciles, porque si uno sabe para dónde tiene que ir, no es difícil. Es como se hablaba de San Martín, de Belgrano, pero sí es un aliento, hace más fácil el camino. Bueno, así que gracias. Yo te agradezco mucho, Connie. No va a ser la primera ni la última. Tenés que pensar bien si te ofrecen para el año que viene ser diputada o senadora, uno lo sabe. El Senado a veces es más tranquilo, no sé si ahora, no sé si ahora. Bueno, senadora yo estaba les cuento, una infidencia, yo senadora hubiese aceptado, hubiese sido más que aceptado, un recontra honor, pero Martín Lustó no me quería. Entonces... Claro, no, sí, ya sé toda esa historia, también me la habían contado. Sí, lo hablamos francamente con él, pero y le dije, bueno, la verdad que... ¿Sabe qué? No También sé si Andrés querías decir algo, sí. Pero yo desde ya te agradezco el haber aceptado esta reunión, esta entrevista, este coloquio, porque ha sido muy, muy fructífero. La verdad que todas yo creo que dicen lo mismo, ¿no? Levanten las manitos, y todos los que están aquí presentes. También lo Carlos que le quería pedir a la diputada Mandato Cumplido, Cornelia Smith, que nos diga o nos mantenga al tanto respecto del
este contraforo al foro de San Pablo, Sí, con el muy documento, importante. y lo que va a tener lugar en Colombia y Perú, es decir, es muy interesante y muy necesario. Y después sí, que quería aportar, que me quedó en el tintero, que no solo hay un problema a veces, yo creo que hay un libro de Jacques Maritain, nosotros somos Democracia Cristiana, y él fue el gran claro, inspirador, ¿no? sí, Se llama Los grados del saber, y acá hay veces que no se distingue entre lo que es lo sapiencial o lo religioso, las cuestiones de religiones comparadas, con la filosofía y las ciencias. Entonces, hay ideología sí, pero tanto por la crisis de Occidente como por la decadencia, además se da, es decir, primero que las ideologías tienden a incluso a fundar universidades, como se dio en el último gobierno, con fines a veces comiteriles. Lamentablemente, esto tiene que ser purificado y pulido por la CONIAU. Y hay crisis de ideales, y en esta crisis de sí, ideales lo que falta es muchas veces el concepto de, más bien de utopía, como lo entendía Santo Tomás Moro, como proyecto de valores, como la definió el ex arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Corrachino, en una conferencia que nos dio en el Instituto San Martiniano. La noción de utopía como proyecto de valores, que es tan necesario para el país en este momento, me parece. Sí, es así. Bueno, pero por eso yo a veces le pregunto a gente que sabe más que yo, constitucionalistas, etcétera, si por ejemplo nuestra constitución es una utopía. Porque la verdad que hay varios de los preceptos que no están siendo cumplidos o no se cumplen en su integridad, ¿no? Pero sí es un proyecto, como proyecto es espectacular. Excelente. Entonces, es interesante el concepto que usted acaba de Muy decir. muy bueno, sí, sí. Es necesario volver a respetar y cumplir la Constitución, que usted lo dijo, también me encantó. Muchas gracias. Pero le doy la palabra a Carlos Leonel Trabulsi, que estaba levantando la mano, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero agradecerle que haya participado de este encuentro. Lamentablemente entramos muy al final por otra reunión que se superponía, pero simplemente quería hacer 3 reflexiones muy cortitas. Una, tener en cuenta y hacer la autocrítica de cómo nos hemos equivocado, mientras nosotros nos hemos encargado durante décadas de darle de comer a la gente, otros se encargaron de llevarle los libros y lavarle la cabeza. Y este fue un gran problema dentro de la educación argentina. Sí, totalmente. Se nos fue la tortuga, no nos dimos cuenta en eso. En segundo lugar, tener en cuenta que se acabó el tiempo en el cual llegamos al gobierno y empezamos a improvisar cuando llegamos, y a ver cuál es nuestro proyecto cuando llegamos. Tenemos que tener muy en cuenta que somos un país presidencialista y el presidente manda desde el segundo que asume hasta el segundo que termina. Y para poder realmente ser un país presidencialista que valga la pena, tiene que llevar a cabo en los 4 años un plan de gobierno. No puede entrar y empezar a ver con qué se encuentra o con qué no se encuentra. Y en tercer lugar, no tenerle miedo al poder. Y ejercerlo. Los únicos, lamentablemente, que en la Argentina no le tienen al poder, inclusive lo exceden, entrando a límites de la ilicitud, es el peronismo. Es el único que ejerce el poder, inclusive, terminando su mandato, continúan hasta entregar el bastón presidencial firmando decretos o resoluciones que realmente son ilegales, porque no lo podrían hacer, pero sin embargo lo hacen y nadie tiene después la convicción y el poder para decir esto no va porque fue hecho fuera de término. Entonces creo estas 3 reflexiones simplemente, como a todos nos gusta la política y todos seguramente estaremos en algún u otro lugar, tenerlo muy claro, no solamente dar de comer, sino educar fundamentalmente, educación es fundamental en un país. Segundo, llegar y lo que prometemos cumplir a través de un proyecto, no tocar más la guitarra con la gente, y tener bien clarito lo que proponemos. Y tercero, siendo un país presidencial, ejercer el poder desde que empezamos hasta que terminamos. Nuevamente, gracias, y con esto termino. No, ahí estoy pensando, bueno, nosotros teníamos, en Fundación Pensar estaban los planes, el tema es que lamentablemente no se terminaron de aplicar,
y quizás las personas que elaboraron esos planes, no entiendo por qué, no estaban en los lugares de decisión para hacerlos pasar. Pero ahí eso da para otra charla. Si bien somos si bien somos presidencialistas, yo estoy pensando, ¿qué pasa en las próximas elecciones, en el 23, si un partido o una coalición tiene una mayoría muy exagua? ¿No debería invitar al otro partido a poner 1 o 2 ministros como para sumarlos al gobierno? Sí, ha sido lógico. Sí, sí, pero manda al presidente. Claro, es una coalición de gobierno que trabaja para... Obviamente, manda al presidente, el presidente marca el rumbo, etcétera, pero en el fondo se podría hacer y decir, bueno, yo qué sé, en medio ambiente, si hay algún otro que está bueno, no sé, es un ejercicio que quizás hay que pensarlo también, ¿no? Pero el presidente manda, obvio. Por ejemplo, Cornelia, en el 82 se armó la multipartidaria. En la multipartidaria éramos 5 partidos nacionales, donde estaba la democracia cristiana dentro de esa multipartidaria. Sí. Se elaboró todo un proyecto de gobierno. Iba a ser el primer proyecto de gobierno de coalición, porque había un compromiso, que ganara quien ganara en la elección, esa multipartidaria se institucionalizaba. Raúl Alfonsín ganó y la multipartidaria desapareció. Es decir, que el primer intento de un gobierno de coalición que asumía con un proyecto de gobierno completo y consensuado con los partidos mayoritarios de aquel momento, se frustró cuando llegaron al poder. Y es lo que nos pasa, aunque nosotros no hayamos llegado al poder, pero es lo que nos pasa a todos los partidos políticos cuando llegan al poder. Se sienta en la decisión de Rivadavia y empieza la improvisación, por más que se hayan asumido compromisos de qué hacer en cada área. Y esto es lo que no tiene que pasar más. Por eso quizás no tiene que pasar, estoy de acuerdo. Buscar algún tipo de figura de perjurio, lo que sea, que sería esa falsedad de promesas de campaña y que realmente los funcionarios electos terminen con una sanción que no sea una sanción solamente pública, sino perdiendo su lugar, ¿no? Sí, es verdad. Sería importante que el PRO lo tenga en cuenta. Yo no estoy hablando de Cambiemos, sino Juntos por el Cambio, o Vamos Juntos, o como quieran llamarlo. O como nos llamaremos. Del PRO puro. Vamos a llamar. ¿A dónde vamos? Porque nosotros también podríamos integrarnos, pero solamente con el PRO, porque lo demás vemos que hemos tenido diferentes situaciones. Bueno, Connie, hasta la próxima, te voy a decir, porque quedaron muchas cosas pendientes, pero bueno, la verdad que acá te están agradeciendo todos. No, muchas gracias a ustedes, y te voy a mandar ahora mismo el proyecto del Foro de Construcción Ciudadana, y obviamente cuando lo empezamos a discutir con otros países, yo los voy a invitar si ustedes quieren participar o alguno de ellos. Perfecto, sí, quizás haya seguramente. Sí, quizás haya algunos términos que no les termine de convencer, que fueron discusiones interesantes, pero lo vio, por ejemplo, el decano de la UCA también, tuvimos una charla con él. No es fácil llegar a consensuar, vuelvo a repetir, ideas conservadoras, liberales, pero que tengan un camino en común, pero la verdad es que lo necesitamos, y yo estoy muy orgullosa de haber logrado por lo menos esa base para empezar a trabajar desde ahí políticas regionales que bajen, porque si no, hoy vemos lo que pasó de nuevo en Bolivia, y realmente es muy preocupante. Entonces, hay que contrarrestarlo con algo con contenido, porque si no, no sirve. Así que bueno, se los voy a hacer llegar. Bueno, muchas gracias, Connie, nuevamente. Acá todos te están agradeciendo en el chat. No va a ser la última vez, ni la primera ni la última, sino que va a haber más charlas contigo seguramente. Y todo esto se va a pasar por el Facebook Live y también por YouTube. Así que cualquier cosa yo te voy a enviar todo para que vos también tengas en cuenta y pasarlo a otros lados. Te agradezco mucho. No sé cómo decirte, y me permito... pero... Sí. Darles una sugerencia. Ustedes tienen un partido con una gran trayectoria, así que es así, y es muy, muy valioso. No, es verdad eso. O sea, entonces, es que también ahora...
Sí, entonces ahora está de ver cómo pueden tener un rol más importante, que no es fácil, pero es en lo la que Argentina estamos viendo. hoy, Acá está la presidenta a nivel nacional y está anotando. Sí, no, bueno, tienen una presidenta de lujo, así que como ya lo dije, así que no se En la preocupen. Cava tenemos una y a nivel nacional tenemos a Nidia Margarita Sosa, la contadora Nidia Margarita Sosa, así que las mujeres estamos empujando. Después tenemos el secretario general que empuja mucho y nos avala a nosotros en todo. Y ahora tenemos también a Andrés Valcárcel, el secretario de la parte de educación de la Junta, que también nos está ayudando. Así que muy bien. Tenemos esto. Muy bien, bárbaro. Un beso bueno, grande, muchas gracias por todo, Gracias por todo. Ha sido buena muy semana. Hasta luego, un aplauso gracias. a Connie. A ustedes, gracias. Gracias.